Hello, en el vídeo de hoy os traigo otro haul de iHerb. Creo que ya el mes que viene voy a parar porque es que de hecho es que ya no sé ni qué pedir en iHerb. Bueno, no os voy a engañar si os digo que visito varias veces a la semana la aplicación de iHerb, que si no la habéis visto nunca os la enseño en un please. ¿Qué es esta? En esta aplicación pues bueno, podéis ir mirando cosas, ir mirando vuestra cuenta, vuestros pedidos, ir mirando cosas que ponen a la venta, cosas nuevas y como os decía yo la visito varias veces a la semana porque bueno, me gusta, para que nos vamos a engañar. Últimamente los vídeos de iHerb me estoy intentando centrar un poquito más en alimentación y cosas que por aquí no son fáciles de encontrar y un poquito menos en maquillaje porque realmente ya no sé qué hacer con tantas cosas. Y voy a empezar por lo único de maquillaje de este pedido, que va a ser este trío de sombras, cajales, lápices, en fin, esta cosa indefinida que es en el tono Nude Eyes, que si habéis visitado mi blog sabéis que tengo todos los packs que hay en iHerb de estos, de los lápices, y me encantan, son súper favoritos, súper recomendados y me encantan, pero no tienen este color. Entonces vi este trío y pensé que, bueno, así conseguiría el color y de hecho se llaman casi igual, se supone que es exactamente lo mismo, pero en otro formato. El formato en sí es lo que no me gusta. ¿Por qué? Porque es un lápiz, pero es un lápiz muy grueso. La punta obviamente ahora es fina, pero es porque es nuevo. Y luego no es un lápiz al que se le haga ni punta ni nada por el estilo. Es un lápiz que es esto, o sea, el producto está aquí fuera, está todo expuesto. Sí que se tapa con la tapita esta cuando no se usa, pero considero que ni es higiénico ni es el tipo de formato que yo hubiera escogido. Me gustaría mucho que volvieran a lanzar o que pusieran en iHerb, porque quizás que en iHerb no lo han llegado a poner, el trío de los Nude Eyes de Physicians Formula, porque los lápices en sí me gustan muchísimo. Considero que estos tonos son muy bonitos, un color beige perlado, un marrón y un negro, pero lo que es el formato en sí no me gusta. Y bueno, los he usado un par de veces, pero la verdad es que no los he usado más, no me parecen nada cómodos. Es como muy largo, la punta, como os digo, ahora es una punta, pero con el tiempo irá pasando a ser algo mucho menos afilado, no se pueden afilar. No sé, no me he convencido, bastante por decir nada. Luego me cogí estos masticables de colágeno tipo 1 y 3, ácido hialurónico y vitamina C. Llevaba un tiempo dándole vueltas a que un empujoncito a la piel no le viene mal, el colágeno es muy bueno para el cuerpo, sobre todo para el de las mujeres, el ácido hialurónico es bueno, las vitaminas, la vitamina C obviamente es un chute para el cuerpo, entonces se me ocurrió que quizá darle un empujoncito no estaría de más. Ahora que están estos cambios de temperatura. La cuestión es que cogí estos después de dar muchas vueltas, porque en iHerb si pones vitamina C, colágeno, berry, no sé, es que si pones a buscar cosas hay realmente muchísimas cosas de estas, de vitaminas, de este tipo de cosas que suelen ser bastante caras en todos sitios. En iHerb están, bueno, algo bien de precio, algo mejor de precio, al menos solo por el hecho de que estén en dólares, pues ya está un poquito más. Y estos son unos masticables que parece que son 2 veces al día. Y bueno, los estoy tomando, la verdad. No es un sabor bueno, porque es un sabor que tiene como 2 partes. Uno que es el dulzón del fruto rojo, me parece que son frutos rojos esto, frutas. Una parte es ese sabor y la otra es un sabor muy característico que no sé qué es, pero es bastante artificial y que supongo que será todo lo otro, ¿no? Y bueno, no son masticables de los que se abusen, porque ya os digo, el sabor no es que sea especialmente bueno. Entonces, en parte ya está bien, porque solo te tomas lo que te tienes que tomar. Y
Os estoy probando a ver qué tal. Vamos a dejar aparte de que tengo un serio problema con los bálsamos labiales, sí que lo reconozco. Pero me apetecía y lo cogí. Este es el Hurrao de chocolate. Ya sé que tengo muchos, pero bueno. Huele a chocolate con avellanas o con almendras. Huele muy bien. Y me gustan mucho, mucho, mucho estos bálsamos. Ya tengo el de naranja, del último Hold the Eye que ya os había enseñado. Y no descarto coger más. Sí, no sé, es puro coleccionismo, pero me gustan, son bálsamos. Fueran diamantes, no son bálsamos. Y cogí 3, pero de hecho solo os voy a enseñar 2 porque el tercero es el de melocotón y el de melocotón ya lo visteis. Y ahora he cogido el Tangerine Orange y el True Blueberry. ¿Qué queréis que os diga? A mí estos 3 me gustan mucho. Tienen un sabor lo suficientemente dulce como para que yo no tenga necesidad de ponerles azúcar para que me estén buenos. Y como me están buenos, bebo mucho más té. Y como me están buenos, bebo mucho más té, bebo mucha más agua. Cosa que a mí me cuesta mucho. Así que para todas aquellas personas que consideréis que el agua o las infusiones son agua sucia, probar estos porque quizá os sorprendéis y os gustan, no sé. A mí me gustan. A mí me gustan. Y por último cogí estas fresas deshidratadas porque a mí me gusta mucho el muesli, me gustan mucho los cereales y suelo ponerle fruta. Suelo ponerle fruta en la leche. Entonces, de hecho, Kellogg's, en Special K, por ejemplo, ya le echa frutos rojos, fresas y todo eso deshidratadas. Y consideré que por lo que costaban los iba a probar a ver qué tal estaban. Y bueno, como veis están cerrados, así que aún no los he probado. Estaba esperando hacer el vídeo para poder abrir la mayoría de las cosas. Otras ya las he empezado, lo siento. Se supone que son para comer solas, son fresas deshidratadas. Pero a mí así a palo seco no me llaman mucho, pero con leche están muy ricas, me gustan mucho. Y si ya le mezclas un poquito de muesli, niquelado. Esas son las que he probado hasta ahora, estas no las he probado aún. Y os he dicho por último, pero porque no lo tengo aquí, el otro producto que conseguí, que compré, fue el termo de iHerb, el de merchandising de iHerb, que os estaré poniendo un vídeo por aquí, o unas imágenes o un algo, que como recipiente está muy bien. Ahora, no lo uséis para transportar líquido dentro de una bolsa porque vais a liar un cirio de Dios. Es un termo que cierra a presión con una gomita alrededor. Yo de buenas a primeras ya vi que aquello no era estanco ni de broma. O sea, si ya las cosas que suelen ser estancas ya para mí son dudables y ya les pongo bolsas y ya me emparanoio mucho, un producto que de buenas a primeras ya lo veo que no va a ser estanco, no se me ocurre ponerle líquido y meterlo en una bolsa. Nunca. No. Entonces lo he dejado pues para tenerlo en la oficina y en lugar de tener un vaso pues tengo mi termo y cuando pongo el agua hirviendo, le pongo el té, lo cierro y entonces pues lo tengo ahí para tomar mi té. Y ya está. Hasta aquí el haul de iHerb de este mes, espero que os haya gustado. ¿Qué opináis de estos productos que no son todo maquillaje? ¿Os gustan estos vídeos? ¿Ya no os llaman tanto? No sé decir. Normales a grasos, que es como lo tengo yo.